nombre es Lilian Tapia, me encuentro en este momento con el doctor José Ricardo López, docente e investigador de nuestra escuela. Y vamos a platicar sobre algunas dudas que tenemos acerca de su experiencia laboral. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Lilian, muchas gracias. Qué bueno. Maestro, hace poco nos enteramos de una noticia con respecto a su integración en el SNI. ¿Me podría comentar un poquito qué es y en qué consiste? Sí, mira, el SNI es el Sistema Nacional de Investigadores. Es un programa, al final de cuentas, creado por el gobierno, particularmente por una institución que se llama CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esa institución, el CONACYT, se encarga de regular la ciencia en el país, pues no, de estimularla, sobre todo de financiarla, para pues procurar que eso se siga reproduciendo, ¿no? En el país ocupamos invertir importantes recursos para el desarrollo de ciencia y tecnología, ya que esto nos permite que no tengamos que contratar a personal externo, pues no, en vez de pagarle millones a un científico alemán o un científico estadounidense para que venga a trabajar aquí, mejor apoyan a un mexicano para que se desarrolle en algo que le gusta, y además es menos costoso, pues no, en términos relativos, ¿no? Porque en algunos casos puede ser más. Entonces, el CONACYT se encarga de eso, ¿no? De regular el recurso que se tiene pensado para ciencia y tecnología. Entonces, esta institución creó un programa que se llama Sistema Nacional de Investigadores, abreviado, pues es el SNI. Y este programa se encarga de estimular específicamente a los trabajadores de instituciones públicas, particularmente de universidades públicas, que desarrollan actividades de investigación. Entender pues que las universidades todas por ley pues tienen que cumplir con 3 funciones, que es transmisión de conocimientos, es decir, docencia, que es difusión y extensión de la cultura, y generación de nuevo conocimiento, que es la investigación. Este último rubro, que es la investigación, muchas veces es olvidado por algunos profes, ¿no? Es decir, no siempre se trabaja tanto como se debería. Muchas veces algunos docentes, sobre todo por las condiciones laborales, que para los docentes la mayoría de las veces no son muy buenas, pues se dedican a nada más dar clases. Entonces, el SNI, ¿no? A través del CONACYT, lo que trata de, o más bien el CONACYT a través del SNI, lo que trata de hacer es de estimular, darle un recurso económico extra a los docentes que se dedican a la investigación. Entonces, en términos resumidos, el SNI es un programa de gobierno que estimula el trabajo académico, ¿no? La investigación, la producción de artículos científicos, la producción de patentes, por ejemplo, la revisión de tesis de los estudiantes, es decir, la formación de recursos humanos en términos de investigación. Y eso hace, pues, ¿no? Un profe, para pertenecer al SNI, tiene que comprobar cierta producción en términos académicos y que está trabajando desde ese ámbito, pues, ¿no? Desde la investigación. Entonces, pues es digamos, un organismo del gobierno. A mucha gente no le gusta, sobre todo porque el SNI implica ciertas cuestiones pues de presión, pues no, tiene uno que cumplir con ciertos tiempos y publicar, y eso ha traído efectos adversos, como que haya profes investigadores que de pronto nada más están preocupándose por publicar y publicar y publicar y publicar, aunque a eso no siempre tenga mucha calidad, pues no. Por otro lado, pues el SNI, digo, hablando de ventajas y desventajas, ¿no? Por otro lado, el SNI pues facilita que profes que todavía no tienen, digamos, las condiciones laborales ideales, pues tengan un recurso extra para poder desempeñar esa otra función. Muy bien, maestro. ¿Y usted por qué considera que la investigación es tan importante, pues, para la formación inicial docente? Ok, la investigación es importante no solo para la formación inicial docente, ¿no? Sino para cualquier carrera. Entender que todas las licenciaturas, todas las carreras que se imparten en una universidad están sentadas, tienen bases científicas, pues, ¿no? Entonces, entrarle a la investigación implica conocer cómo fue que se crearon esos conocimientos que ahora nos están transmitiendo. Investigar, pues, en términos de metodología científica, implica cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, cuestionarnos por qué hay tales problemas en X contextos de la sociedad, y un docente, así como cualquier profesionista, tiene que tener esas habilidades, entender pues que no existe en el mundo una profesión que sea estática. Todas las profesiones se tienen que ir transformando porque la sociedad se transforma, pues, ¿no? Si por ejemplo anteriormente el médico tenía que recetar X tratamiento para las personas, puede que se encuentren nuevos avances o nuevas enfermedades incluso, y que ahora tenga que
recetar nuevos medicamentos. Entonces, la investigación en esa carrera, pero en todas, lo que permite es que nos actualicemos, pero desde una perspectiva crítica. En la educación, ya aterrizándolo en la pregunta que me hiciste, en la educación, entrarle a la investigación, lo que permite es que nos cuestionemos por qué utilizamos X actividades didácticas, X recursos, por qué enseñamos como enseñamos. Hace unos años, la, digamos, forma de enseñar predominante, aunque creo que todavía lo es, pero ya se está cambiando, era el mero conductismo, ¿no? Este asunto de pasar lista, de ser muy estrictos con las personas, de regañar a los estudiantes, de pedirles, de dictarles, pues no, te les voy a hacer un dictado y todos escriban lo mismo que yo, y los profes trataban de hacer que los estudiantes casi copiaran todo lo que hacían, ¿no? Todo lo que hacía el profe. Y el profe, entonces los estudiantes reproducían los errores del profe, esto pasaba muy comúnmente, pero memorizaban, y entonces un estudiante egresaba y hacía lo que hacía porque así le había dicho su profe, porque así le había dicho su libro. Actualmente en la educación lo que se busca es que cada quien forme su propio proceso, que construya su propio proceso de aprendizaje, y entonces pues que sean críticos, que se cuestionen por qué tal teoría es útil para tal práctica, qué componentes de la teoría me van a servir, y la investigación sirve para todo eso. Pues no, la investigación entonces permite de alguna manera que estemos actualizados, ¿no? Con las cuestiones que se requieren para las necesidades de la sociedad que se va transformando, pero también permite que seamos críticos, que no creamos todo nada más porque alguien o un libro o un autor nos lo dice, sino que en vez de que tú, Lilian, o cualquier persona esté repitiendo lo que dice el libro, sino que seamos más bien capaces de nosotros crear nuestro propio contenido y de darle un sentido a la teoría, pero en función de nuestro contexto. Entonces la investigación es importante en todas las áreas, pero en el campo de la educación, sobre todo por el tema de saber por qué hacemos lo que hacemos, pues, ¿no? Y no solo, no, una anécdota más o menos chistosa es que hace tiempo platicaba con unos estudiantes acerca de una materia que se llamaba, fue hace años, elaboración de recursos didácticos se llamaba, y entonces platicaban de los recursos que estaban haciendo para los niños, pero era automático, ¿no? O sea, todavía no les habían dado esa clase, pero ya estaban pensando qué querían hacer, y entonces me estaban platicando, no, pues que yo quiero hacer querían hacer unos, como unas figuras de unicel, pero apoyándose en una caricatura que se llamaba A. Arnold, ¿no? Y esa caricatura creo que los niños de ahorita ya ni siquiera la ven, ¿no? Pero ellos tenían esa idea porque se les había hecho bien padre, pero a lo mejor el niño ni siquiera lo identificaba. Lo que quiero decir con esto es que las herramientas de investigación hacen que nos cuestionemos por qué eso, pues, y si estos estudiantes se meten a cuestionarse por qué hacen lo que hacen, a lo mejor empiezan a llegar a ese punto de que, bueno, a lo mejor pues esta caricatura no es la más ideal, ¿no? O a lo mejor sí es ideal, pero siempre y cuando sepa cómo la voy a implementar, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? Como, ¿no? Una anécdota complementaria, lo que quiero decir es que la investigación es importante en todas las carreras y ser críticos actualmente lo es muchísimo, ¿no? Y la investigación es una herramienta para llegar a eso. Maestro, y hablando de su experiencia, ¿cuáles han sido los retos y dificultades que usted ha tenido al ser investigador aquí en San Luis Río Colorado? Bueno, para comenzar con esto, es para mí bien importante señalar que yo apenas voy empezando. En el mundo de la investigación no es que tenga, ¿no?, una trayectoria muy amplia, para nada. Y pues desde ese punto de partida me gustaría responder esa respuesta, ¿no? Para ir iniciando, para mí ha sido bien importante, pues, asumir que hay, digamos, en cada contexto donde uno se involucre, hay diferentes circunstancias, ¿no? No en todos los casos son los mismos retos y las mismas dificultades. En el caso de aquí de San Luis, así tratando de ser lo más general posible, lo que podría señalar es que no hay mucho trabajo de investigación en general, es decir, hay ciertas áreas donde sí, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la industria datilera, ¿no? Creo que hay académicos que ahorita están produciendo, ¿no?, información muy, muy importante. En el tema de la ingeniería ambiental, creo que también se han producido aportes importantes aquí en San Luis, pero hasta ahí, ¿no? Y hay escuelas aquí en San Luis donde incluso hay profes que no saben qué es la investigación, ¿no? Y si retomamos esta idea de que todas las universidades tienen 3 funciones que un trabajador nos
que un trabajador universitario no sepa qué es la investigación es un tanto grave, pues, ¿no? Y en el rubro de la investigación es bien importante contrastar ideas, pues hacer equipos, hacer debates, por ejemplo, tener un equipo de trabajo donde si yo estoy tratando de desarrollar una idea, tenga otras miradas que la critiquen para que nutran mi criterio y que entonces no me quede yo solo en mi burbuja. Y eso, digamos, no lo he encontrado muchas veces, pues, ¿no? Una dificultad, un reto ha sido eso, hay poca participación en la investigación y hay incluso cierto desconocimiento acerca de qué es, ¿no? Si hablamos de retos, dificultades, creo que, bueno, también por otro lado es bueno mencionar algunas ventajas, ¿no? Entonces, si bien lo de la investigación no es un campo muy explorado, sí, lo que sí se puede rescatar, y eso es bien positivo, es que hay muy buena disposición por parte de los docentes. Yo nunca podría decir que los docentes que me ha tocado conocer en las universidades son malos docentes, son muy buenos docentes. Simplemente esa función, algunos, la mayoría no la están desempeñando, pero son buenos docentes en la medida en que tienen mucha disposición. Si le preguntamos a algunos de los docentes de las escuelas si les interesa el tema de la investigación, si les interesa publicar artículos o desarrollar textos, la mayoría no solo van a decir que sí, al menos los que me ha tocado conocer, sino que van a decir que también fomentan eso en sus estudiantes. Entonces, hay una ventaja aquí, pues que hay muy buena disposición. Aquí en UPN en particular, tengo esta satisfacción, pues, de que he complementado mucho de mi formación con los colegas que hay aquí, pues, por ejemplo, si bien, pues, a lo mejor en términos metodológicos, teóricos, es lo que yo trabajo normalmente, y pues estoy un poquillo más actualizado en eso, porque pues en eso ando. Por ejemplo, los docentes de aquí de UPN, que la mayoría son profes, pues, de primaria o preescolar, tienen un montón de experiencia en todo lo referente a cuestiones prácticas, actividades, y esas cosas yo no las domino, pues, ¿no? Entonces, cuando se trata de asesorar tesis de estudiantes, por ejemplo, es muy común que me apoye mucho con ellos, pues, ¿no? De pronto, mira, maestro X o maestra, los estudiantes quieren implementar tal práctica, ¿cómo ves, no? ¿Qué actividad podrían poner? Y generalmente tienen un gran repertorio, y además no solo de eso, pues, ¿no? Sino de cuestiones didácticas, pues, no pedagógicas dentro del aula. Entonces, si bien a lo mejor yo por un lado me enfoco más en lo teórico y metodológico, las cuestiones más prácticas y de actividades ellos las dominan completamente. Entonces, sí hay retos y dificultades, pero también hay una ventaja bien grande, que es la disposición por colaborar que hay aquí en San Luis. Entonces, veo factible pensar que en un futuro corto o mediano la investigación sea algo que ya se esté trabajando aquí y que además se trabaje muy bien, porque tenemos muy buen personal. ¿Y usted qué le recomendaría a todas aquellas personas que les gustaría ser investigadores? Bueno, los que quieren ser investigadores, primero les sugiero que le entren al mundo de los posgrados, ¿no? Una maestría, una especialización, un doctorado, porque en gran medida de eso dependen casi todos los apoyos, pero que revisen, ¿no? la oferta del Sistema Nacional de Posgrados, que antes se llamaba Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, del CONACYT, que son los que ofrecen un estímulo económico, ¿no? Ahorita ya no se usa tanto pagar por estudiar un posgrado, ya es algo que pues recibe un apoyo del gobierno en la medida en que entre uno a uno de esos posgrados que ya están reconocidos por el CONACYT. Entonces les recomiendo revisar ese asunto, y por otro lado, cuidar mucho el tema de la salud mental. Esos posgrados, los posgrados buenos, entre comillas, pues tienen, y es algo que no se ha resuelto en México, pues, ¿no? Que tienen una situación de que la salud mental es algo que descuidan completamente, y a veces saturan a los estudiantes con actividades, les encargan trabajos de tesis, avances de tesis que son criticados como por 20 profes igual de buenos en sus áreas, y el estudiante entra en una confusión enorme por tratar de quedar bien con todos, y aparte eso es prácticamente imposible. Entonces, uno es ser un poco hábil para manejar eso, pero otro es siempre priorizar la salud mental, porque de pronto en la chamba de la investigación, pues uno se va metiendo en actividades, y de pronto ya descuidó la familia, descuidó la cuestión social, descuidó varias cosas que a veces también son importantes. Pues entonces, una sugerencia es cuidar la salud mental, porque a veces, aunque uno ni se dé cuenta, de pronto ya tiene estrés, ¿no? Y de pronto ya tiene síntomas físicos por eso. Entonces, pues nada más, ¿no? Quien quiera ser investigador, la sugerencia también es irse adentrando en un tema que les interese, ir leyendo,
mucho sobre eso y empezar a escribir lo que sea, pero escribir sobre eso, para ir acostumbrándonos a expresar nuestras propias ideas y no basarnos solo en lo que dicen los demás. Recordar, pues, que la investigación es un ejercicio crítico, pues, ¿no? Que implica que yo exprese algo en función de ideas que voy reflexionando y que retomo de otros autores, ¿no? Pero son las citas, pero bueno, como sugerencia eso, pues, ¿no? Y pues nada, creo que quien guste entrar en ese camino, pues lo va a lograr en la medida en que eso le interese, ¿no? Pero bueno, sí lo recomendaría, pero repito, siempre priorizando el tema de la salud mental. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo, por su aportación. Gracias a ti, Lilian, fue un gustazo platicar contigo como siempre. Bueno, pues por último quedaría nada más invitarnos a seguirnos en nuestras redes sociales y comentar cualquier duda que tengan. Muchas gracias.